Buenos días a todas y todos. De parte del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas, queremos darles una cordial bienvenida a nuestro programa semanal Día de Expertos, que es un espacio para el fortalecimiento de las habilidades empresariales y cuyo eje temático es salud financiera para mi emprendimiento. Y vamos a estar abordando el tema presupuesto, cómo aplicarlo a mi emprendimiento. Pero antes de iniciar, queremos darle un agradecimiento sincero a las compañeras y compañeros del programa de desarrollo gerencial de la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia, porque es en conjunto que hemos construido todo el material de estos episodios que estaremos viendo, que como acabo de mencionar, todos están relacionados con la salud financiera para mi emprendimiento. Así que quiero darle la bienvenida a Wagner Leiva Rojas, quien es licenciado en Administración Financiera, Mercadeo y Docencia, y quien nos va a estar apoyando en la comoderación del programa, y a Michael Espinosa Castro, licenciado en Finanzas y Banca y máster en Docencia, y quien estará como especialista a cargo de la charla de hoy, ambos del programa de desarrollo gerencial de la UNED. Así que como pueden ver, en mejores manos no podemos quedar, así que adelante Wagner, bienvenido y muchas gracias. Bueno, Mariana, muy buenos días, agradecerle de verdad por este espacio, agradecerle también al Colegio de Ciencias Económicas por permitirnos una vez más estar por acá compartiendo con todos ustedes, pues muy emocionado, ¿verdad?, de continuar este proceso de capacitación y hoy con un tema pues muy importante para nosotros, como lo es el presupuesto. Y como lo decía Mariana, quedamos en muy buenas manos. Traemos un experto en el área de presupuesto que nos va a ayudar un montón a aprender todo lo relacionado con este pues ámbito tan importante como lo es cómo controlar mis finanzas, cómo llevar un presupuesto de la manera más adecuada. Y esto lo estaremos abordando durante esta mañana. Gracias, Warner. Muchas gracias, Mariana. Gracias al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. Vamos a compartir un poquito sobre el conocimiento de esta herramienta y adicionalmente vamos a ver cómo es que la podemos aplicar desde nuestro emprendimiento. Para nosotros, en el programa de desarrollo gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria, es un gusto, un placer, un honor estar compartiendo con cada una de ustedes. Muy bien, es cierto que el dinero puede hacernos la vida más sencilla, ¿verdad? Hay canciones inclusive que hablan de ello. Sin embargo, el no uso adecuado del dinero, pues podría llevarnos a algunos problemas. Y entonces, antes de iniciar de lleno con el tema que traemos preparado para hoy, nos gustaría repasar algunos datos importantísimos que son muy relevantes y que nos compartió el profesor Warner la semana anterior. Para comprender que es especialmente importante reconocer el comportamiento que tiene el dinero y cómo este está estrechamente ligado con nuestras emociones. Para demostrar esto que acabamos de mencionar, vamos a utilizar una analogía que fue con la que finalizó el profesor la semana anterior y a partir de ella, entonces vamos a ir poco a poco lograr comprendiendo por qué es importante educarnos en sentido financiero y vamos a compartirles también la herramienta que les traemos hoy, aparte de un par de plus que les traemos. Una vez generado la primera parte de concientización, entonces vamos a hacer un alto y luego iniciaríamos con la herramienta. Antes de mostrarles lo que traíamos para ustedes, que es una caricatura que nos muestra una escena, mire, que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, me gustaría contextualizar. Imagine lo siguiente, por favor, trasládese usted a esta situación. Imagine que usted tiene que hacer las compras del mes de su hogar, usted es cabeza de hogar y tiene que hacer las compras mensuales normales, habituales. O de repente, no necesariamente este sea el caso, sino que usted tiene que ir al supermercado a realizar algunas compras que son importantes para celebrar una fecha trascendental. Bueno, cualquiera de las dos situaciones, imagine que usted llega al supermercado, elige si es carrito o si es una de estas canastas con las que va a ir a realizar su compra y comienza el recorrido desde el pasillo 1 hasta el último pasillo, colocando cada uno de los productos que usted necesitaba en cualquiera de estos elementos. Bueno, finaliza con el proceso de compra y se dirige directamente a la caja a realizar el proceso de pago. Cuando llega a la caja, coloca cada producto en la banda
y la cajera inicia escaneando los productos que usted le está colocando. Una vez que ella finaliza con este proceso de escaneo, entonces le da la bienvenida y le indica que por favor defina su medio de pago. En ese momento usted recuerda, mire, yo plata en efectivo no traigo, pero traigo mi tarjeta. Entonces le dice, yo voy a pagar con tarjeta. Muy bien, la cajera le indica que el dispositivo ya está listo para que usted coloque su tarjeta sobre el POS o la terminal. Usted coloca la tarjeta y resulta que el POS le dice, disculpe, pero su tarjeta no tiene fondos. Bueno, para ese momento quizás usted le lleve una impresión muy grande, ¿verdad? Y usted diga, pues es en serio. Pero recuerda de manera rápida que usted traía otra tarjeta con usted y le indica, no se preocupe, por favor, intentemos con esta otra tarjeta. La cajera vuelve al mismo proceso anterior, dispone el dispositivo para que usted coloque su tarjeta, la coloca y el resultado es exactamente el mismo. La cajera le dice, disculpe señor, pero nuevamente su tarjeta ha sido rechazada. Con la particularidad de que usted vuelve a ver hacia atrás y se da cuenta que habían 3 o 4 personas haciendo fila, tratando de hacer uso del servicio de la caja. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en esa situación? Muy probablemente tengamos un sentimiento adverso y tratemos de justificarnos. Esto no puede ser. Yo recuerdo que yo sí tengo dinero en mi cuenta bancaria. Sentimientos como vergüenza, inseguridad, quizás el pánico o la molestia se pueden apoderar de nosotros y es normal. Bueno, con esta pequeña comparación, utilizando este modo en el que podríamos estarnos enfrentando a una situación complicada, mediante una caricatura, logramos comprender entonces por qué es tan importante educarnos en sentido financiero. Más adelante, en un par de diapositivas, vamos a estar hablando un poquito sobre los beneficios que obtenemos si lo hacemos de esta manera, si nos educamos. Pero antes de esto, veamos cuál es la realidad de nuestro país, cuál es la realidad de la mayoría de nosotras y de nosotros, como persona y como emprendedor. ¿Cuál es la realidad de Costa Rica en el amplio sentido? Bueno, uno de los datos que nos compartió el profesor Warner la semana anterior y que están basados en el estudio sobre inclusión financiera del año 2020, que propuso la Superintendencia General de Entidades Financieras, nos revela un dato muy relevante. Nos provee de un dato muy relevante. Notemos el primero. Mire, estamos hablando de que el 69%, sumando personas que reciben ingresos entre 250,000 colones o menos, o hasta 500,000 colones, note, hasta 500,000 colones, el 69% de las personas recibe este tipo de ingreso. O sea, en otras palabras, el 31% está recibiendo un ingreso superior a los 500,000 colones y para ninguno de los que estamos presentes en este seminario virtual es un secreto comprender que un salario inferior a 500,000 colones es un salario a todas luces insuficiente. Pero ¿qué le parece si los comparamos con otro dato que se desprende también del mismo estudio? Observe. Solamente 1 de cada 3 personas indica que lleva un registro de su presupuesto. Entonces ahora se torna más preocupante, porque ya vimos que el ingreso no es suficiente, pero se empeora el escenario porque no todos controlamos nuestro presupuesto. Y por si fuera poco, esta persona que usted observa en verde ahí, súmela las veces que usted guste, mire, nos damos cuenta que al revisar un poquito más profundo este resultado, apenas el 60% de las personas que indican llevar un presupuesto lo hacen de una manera adecuada. ¿Y por qué decimos esto?
Bueno, porque el 40% de las personas que indican llevar un presupuesto también indican que lo hacen de manera mental. Y por supuesto que llevar un presupuesto en nuestra mente no es lo correcto. ¿Por qué? Porque se nos pueden olvidar muchos elementos del presupuesto. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder responder a esta carencia, esta falencia, esta dificultad que estamos observando? Note, de todas las personas, del 100% de las personas que fueron encuestadas, 42% indica que el dinero que recibe no le alcanza para cubrir sus gastos, indistintamente de si sus ingresos son superiores a 500,000 o inferiores a 500,000. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, lo que usted está haciendo hoy. Deberíamos educarnos, deberíamos de participar de sesiones que nos permitan a nosotros identificar qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Pero esta misma encuesta nos muestra que apenas 2 de cada 10 personas se preocupan por capacitarse en temas de presupuesto. Entonces logramos observar ahora sí, de una manera macro, que lamentablemente no solo no nos alcanzan los ingresos, no solamente es que no nos está alcanzando, sino que no nos preocupamos por registrarlos. Y adicionalmente, tampoco no mostramos una preocupación real por capacitarnos en este sentido. Es una problemática realmente complicada, ¿no? Bueno, para cerrar esta diapositiva me gustaría compartir con ustedes 2 datos adicionales que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, en desagregación geográfica, estamos hablando de que este estudio abarcó las 7 provincias del país, o sea, abarcó el territorio completo de nuestro país. Y si hablamos en población de estudio, bueno, este estudio se centró tanto en hombres como en mujeres, sin distinción de género, que estaban en edades con un rango de entre 15 y 70 años de edad. Notemos entonces que lamentablemente los números no nos favorecen, sin importar si somos jóvenes, adultos o adultos mayores. Y creo que usted se identificará un poco con esta estadística, ¿no? Ahora bien, ¿existen ventajas de educarnos financieramente hablando? Sí, sí las hay. Y quisiera que compartamos juntos 4 de ellas por lo menos. La primera que vamos a compartir es la siguiente. Educarnos financieramente hablando desarrolla una cultura financiera. Y cuando hablamos de cultura financiera, entonces por favor pensemos en el conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de comportamientos que nos ayudan a nosotros a gestionar nuestras finanzas. Pero sumemos un elemento adicional ahí. Resulta que cuando nosotros adoptamos una cultura financiera, recuerda, conocimiento, habilidades, actitudes y comportamientos que nos ayudan a gestionar adecuadamente nuestras finanzas, bueno, esa cultura se va trasladando de generación en generación, de manera tal que si nosotros nos preocupamos por educarnos, nuestros descendientes también lo van a hacer. Otro de los elementos importantes o de las ventajas que nos ofrece educarnos en sentido financiero es que nos provee de herramientas. Nos da una provisión de herramientas para mantener nuestra salud financiera. Y bueno, aunque este es un término un poco más médico, ¿verdad? Cuando hablamos de salud, estamos hablando de temas más personales. Bueno, ¿cómo logramos unir la salud con la parte financiera? Bueno, vamos a pensar en salud financiera como ese estado que nos permite cumplir de manera perfecta con nuestras obligaciones financieras, que nos permite entrar en una situación de tranquilidad respecto a nuestro futuro financiero y que además nos brinda la capacidad de tomar decisiones que nos van a dar esa posibilidad adicional de disfrutar nuestra vida. En otras palabras, tener educación financiera nos brinda salud financiera que redunda en salud física y personal, no solamente a nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Otra de las ventajas que quisiera compartir con ustedes es que capacitarnos en temas financieros nos da una mejor calidad
de vida. ¿Sí? Mejor calidad de vida porque nos permite olvidarnos de esas premuras, de esas dificultades que nosotros podríamos estar enfrentando día a día para ver cómo hacemos frente a nuestras obligaciones. Nos da tranquilidad y nos asegura un futuro financiero equilibrado. De nuevo, redunda no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Y finalmente, ¿por qué es importante? Porque es bueno que nos eduquemos financieramente hablando. Nos ayuda a tomar decisiones. Y recuerdo muy bien que la semana anterior el profesor Warner nos indicaba que, por ejemplo, en nuestro emprendimiento debemos siempre tomar en cuenta nuestra familia para poder involucrarla o para involucrarla en las decisiones que se tomen en el emprendimiento. Pero eso aplica también para el hogar, ¿verdad? De manera tal que si nosotros nos educamos en sentido financiero, vamos a poder tomar decisiones desde la perspectiva personal, desde el ámbito familiar y también desde el ámbito de nuestro negocio, desde nuestro emprendimiento. Bueno, logramos observar hasta este punto, logramos notar cómo tener educación financiera nos ayuda a tener mayor y mejor registro de nuestros movimientos, pero que eso también significa tomar mejores decisiones, tanto a nivel personal, familiar, como de nuestro emprendimiento. Vamos a recordar que estos temas aplican en dos sentidos, ¿verdad? Los hemos preparado para que apliquen tanto en nuestro ámbito de emprendimiento como para nuestro ámbito personal. Ahora bien, vamos a compartir una herramienta que es primordial, que es esencial y que nos va a ayudar a ordenarnos en sentido financiero. Estamos hablando del presupuesto. Por lo tanto, a partir de este momento, yo las voy a invitar a todas y a todos a que por favor tengan con ustedes una hojita y un lápiz. Ojalá puedan tener una hojita y un lápiz porque la intención es que puedan tomar algunos apuntes y que estos apuntes les ayuden a desarrollar su propio presupuesto. También vamos a ver y a desarrollar algunos cálculos importantes. Listo, manos a la obra. Antes de iniciar con los pasos para poder elaborar un presupuesto, me gustaría que juntos derribemos mitos. ¿Cuáles son algunos mitos que escuchamos nosotros cuando tenemos la oportunidad de conversar con algunas personas o con algunos emprendedores? Bueno, el primero que encontramos es el siguiente: el presupuesto es anotar gastos a fin de mes. Miren, no hay un concepto más equivocado que este. No, la respuesta es que definitivamente nuestro presupuesto no puede ser sencillamente anotar gastos al final del mes. No. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es que el presupuesto tiene que ser un plan donde cada una de nosotras y de nosotros va a decidir qué quiere hacer con su dinero. Y lo más importante, vamos a darle seguimiento a ese plan, vamos a controlar el plan. Entonces, para decirlo de las maneras, como utilizando palabras muy sencillas, el presupuesto es una intencionalidad. Yo le voy a mostrar al dinero hacia dónde tiene que ir. O de una manera más sencilla, si le parece, le vamos a colocar nombre y apellido a cada colón que nosotros estamos recibiendo. El mito número 2 que encontramos es que el presupuesto no me aplica a mí. Mire, el presupuesto le puede aplicar a otra persona, a otro emprendimiento, a otro negocio, pero a mí no. Mire, fíjese, dama y caballero, queridos emprendedores, no existe sector, oficio, no existe profesión, no existe edad, ubicación geográfica, no existe ninguna discriminante para el presupuesto. Todas y todos, sin excepción, necesitamos un presupuesto. Y a partir de este momento, entonces, iniciaremos a ver cómo se elabora un presupuesto de la manera más adecuada, más correcta. Vamos a hacerlo en 3 pasos, muy sencillo. El primer paso que queremos compartir con usted sería enlistar ingresos. Ese es el primer paso. Pero antes de enlistar y de adentrarnos un poco en este tema, quiero recordarles que el presupuesto, para que sea intencionado, para que nosotros le digamos el dinero hacia dónde tiene que ir, tenemos que hacerlo antes de que inicie el mes. Así es que a partir de este momento vamos a colocar una alarma en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo electrónico,
que nos ayude a recordar que el 30 de este mes iniciaremos con el presupuesto para el siguiente mes. ¿Sí? Y si así lo hacemos, ojalá que no sea solamente este mes, sino que lo realicemos el resto de los meses. Listo. Entonces, el paso número 1, como les comentaba anteriormente, sería enlistar los ingresos. Ahora bien, los ingresos los podemos encontrar de dos tipos. Tenemos ingresos fijos y también tenemos ingresos variables. Si nuestro caso es que yo ya tengo identificado que mis ingresos son fijos, lo único que tenemos que hacer es colocar el ingreso mensual en nuestro presupuesto. Ya nosotros sabemos que mensualmente estamos recibiendo un ingreso fijo de un monto específico. Ahora bien, si por el contrario nuestro ingreso es variable, porque de repente somos emprendedores o porque sencillamente recibimos una bonificación, o recibimos un aguinaldo o algún otro tipo de ingreso adicional, vamos a utilizar una técnica que se llama técnica del promedio. ¿Cómo funciona esta técnica del promedio? Bueno, elegiremos una serie de datos históricos de los ingresos que hemos recibido. Por ejemplo, imagínense que yo tengo el ingreso permítanme un segundo, del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4, del 5 y del mes 6. Podemos observar entonces que ya hemos enlistado los meses del 1 hasta el 6. Bueno, y junto al mes vamos a colocar el monto que he recibido para el mes 1, el monto de ingreso que recibí para el mes 2, el monto de ingreso para el mes 3, el monto para el mes 4, el monto para el mes 5 y el monto para el mes 6. Como podemos observar, ha sido un ingreso variable en los últimos 6 meses. Por ejemplo, logramos notar que para el mes 3 y para el mes 6 el ingreso se vio disminuido sustancialmente. Pero en el mes 4 tuvimos un ingreso aumentado también exponencialmente. De manera tal entonces que logramos observar que para todos los meses no existe un ingreso constante. ¿Qué sigue entonces? Bueno, sumamos los ingresos que hemos recibido los últimos 6 meses, en este caso da un total de 12. Por lo tanto, en los últimos 6 meses yo he recibido un ingreso de 12. Bueno, ¿qué seguiría? Una operación muy sencilla, una división para sacar el promedio. ¿Cómo se hace? Bueno, el monto de los 12, que fue el resultado de los meses anteriores en el ingreso, lo voy a dividir entre la cantidad de datos que tengo yo registrados. Vamos a ver cuántos datos tengo registrados. Tengo un dato, 2 datos, 3, 4, 5, 6. Recuerda, son los 6 meses anteriores la cantidad de datos que yo he registrado. 12 entre 6 me da como resultado un promedio de 2 como ingreso. Y este será el monto, entonces, que yo voy a registrar en mi presupuesto como ingreso variable. Es importante también tomar en cuenta que si nosotros recibimos algún dinero extra en cualquier momento, por cualquier motivo, por ejemplo, aguinaldo o comisión, como hablamos anteriormente, debemos registrarlo en el preciso mes en el que lo estamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, podríamos inferir que en el mes 4 recibimos un ingreso extra. Aquí, bueno, no sabemos a qué específicamente, pero sí es cierto que lo registramos en el mes 4. Y eso nos ayudará a acercarnos un poco más a un dato real. Claro, por supuesto. Este dato nos sirve perfectamente como punto de partida para poder registrar nuestro ingreso en nuestro presupuesto. Muy bien, una vez que hemos determinado cuál es nuestro tipo de ingreso, si es fijo o variable y lo hemos registrado, pues entonces el paso número 2 será elaborar una lista de gastos. Pero en la lista de gastos vamos a utilizar categorías. Y voy a hacer un alto en el camino aquí nada más para puntualizar lo siguiente. Nosotros vamos a proveerles, vamos a proporcionarles una categorización estándar. Es una guía, ¿sí? Porque las categorías podrían variar dependiendo del emprendimiento, dependiendo del estilo de vida de las personas. Entonces, la categorización que les vamos a suministrar es muy básica, pero también muy general. Nos puede servir a cualquiera. En términos generales, podríamos estar ajustando algunos
conceptos también. Primera categoría que les proponemos sería categoría de gastos básicos. Y cuando pensemos entonces en qué registro dentro de los gastos básicos, pues vamos a pensar en el techo, en la alimentación y en el transporte. Cuando hablamos de techo, hablamos de habitación, no importa si es alquilada o es propia, o sea, si estamos pagando nuestra casa de habitación, bueno, ahí iría ese gasto, dentro del gasto básico. Y cuando hablamos de transporte, pues entonces pensemos en cómo estoy utilizando yo los medios de transporte para o ir a mi trabajo si soy una persona o para poder generar ventas si soy un emprendimiento. El gasto de transporte va incluido dentro de los gastos básicos. Otra de las categorías que les traemos como propuesta realmente no es un gasto, ¿verdad? Nominalmente, conceptualmente hablando, es muy probable que algunas de las personas que nos están siguiendo ahorita por redes indiquen, no, pero eso no es un gasto. Bueno, no, tiene usted toda la razón, pero tenemos que clasificarlo como gasto porque vamos a intencionar un dinero, ¿sí? Y no lo podemos dejar de último, se llama ahorro. Este monto no se deja al final porque si lo dejamos hasta el final, pues estaríamos colocándole en el ahorro lo que nos sobra. Y entonces aquí es donde nosotros logramos identificar por qué es que nunca me sobra para ahorrar. Bueno, porque usted no ha intencionado el ahorro dentro de su presupuesto. Ahora bien, mire, no se preocupe, iniciemos ahorrando lo que se pueda, no importa, no nos coloquemos un monto específico. Claro, si usted ya viene ahorrando un monto específico, pues nada más incorpórelo dentro del presupuesto, excelente por usted. Pero si usted es de las personas que apenas se va a habituar con esta herramienta, sí le puedo decir, primero, coloque sus gastos básicos, como segunda prioridad, sus ahorros, no de último, no al final, porque si no, nunca vamos a ahorrar. De nuevo, iniciemos ahorrando lo que se pueda y poco a poco analicemos cómo podemos ir aumentando este monto. La tercera categoría que podríamos incluir dentro del presupuesto serían las deudas. Y entonces aquí vamos a colocar cualquier tipo de compromiso que debemos honrar. Y aquí estaríamos integrando también nuestras cuotas mensuales por las deudas que tenemos con cualquier entidad. La última categoría que les compartiré sería el resto. Y en el resto va a depender entonces del estilo de vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tenemos hijos, podríamos colocar algunos gastos adicionales que tienen que ver con la manutención de nuestros hijos. Pero ahí también podrían ir incluidos gastos como mascotas, seguros, entretenimiento, mantenimiento, etc. Bueno, ya logramos identificar nuestro tipo de ingreso, ya logramos también determinar cómo calcularlo, cómo estimarlo, ya lo colocamos en nuestro presupuesto y ahora también tenemos capacidad de ir enlistando nuestros gastos por categoría. Como dato adicional, ¿por qué es importante que categoricemos nuestros gastos? Bueno, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder ir ajustando algunos gastos, nos va a mostrar el comportamiento de nuestros gastos y nos dará la información suficiente como para decir estos gastos, ¿recuerdan el gasto hormiga que mencionaba el profesor la semana anterior? No son tan necesarios y estos gastos me podrían servir a mí para ir aumentando mi ahorro, para ir pagando deudas, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos la lista de nuestros ingresos, una vez que tenemos la lista de nuestros gastos, el tercer paso y último es el siguiente: saldar nuestro presupuesto. ¿Qué significa saldar nuestro presupuesto? Bueno, como ya vimos, si tenemos ingresos y gastos, nuestro presupuesto no podría saldar en otro número que no sea cero. O sea, si usted piensa, uy, qué bueno, ya hice mi presupuesto y me quedaron 10,000 colones, pues esa no es la manera correcta de realizar nuestro presupuesto. Y usted pensará, ¿cómo no es la manera más correcta? Si estoy teniendo un número positivo de 10,000. Claro, por supuesto, usted está teniendo una ganancia, una utilidad, o lo que usted guste. Pero recuerda el concepto de presupuesto que vimos. Es la intencionalidad que le vamos a dar a nuestro dinero, la decisión que yo voy a tomar y que le voy a decir al dinero hacia dónde va a ir. Entonces, esos 10,000 tienen que estar incluidos dentro de nuestro presupuesto. ¿Cómo?
pago de deudas, aumento de ahorro, hacer frente a nuestros gastos básicos, etc. Por lo tanto, si tenemos 10 en ingresos, a la hora de enlistar nuestros gastos, vamos a colocar todo hasta el último colón para que nosotros, puede ser desde el ahorro, puede ser desde otro gasto, en el momento en el que generemos la comparación, que es muy sencilla, ingresos menos gastos, el resultado sea igual a 0. Notamos hasta este punto entonces que elaborar un presupuesto no tiene una ciencia muy avanzada, ¿no es cierto? Es algo sencillo. Lo que sí es cierto es que vamos a recordar de nuevo la invitación, la hacemos, pues vamos a utilizar una alarmita que nos ayude a nosotros a iniciar con nuestro presupuesto este mismo mes. Y comprender no solamente la importancia de elaborar nuestro presupuesto, sino el contenido que estamos colocando tanto en la lista de ingresos como en la lista de gastos. Ahora, ¿será suficiente solamente con elaborar nuestro gasto? Bueno, no, la realidad es que no, porque adicionalmente a realizar nuestro presupuesto, nosotros tenemos que darle seguimiento al mismo. Y no vamos a olvidar, por favor, que nuestro presupuesto es el reflejo de nuestra vida personal. Y como tal, para poder tener éxito, no solamente debemos ser ordenados, sino que también debemos modificar, identificar algunos hábitos que debemos modificar. Por ejemplo, si hemos intentado realizar un presupuesto, pero lo dejamos botado, a partir de este momento vamos a ser lo suficientemente constantes, porque es cierto que esta herramienta requiere un poco de constancia de nuestra parte. Muy bien, ¿cuáles serían los requisitos para poder cumplir con nuestro presupuesto? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, colocar de nuestra parte para poder cumplir con nuestro presupuesto? Bueno, el primero de los aspectos que vamos a mencionar es que nuestro presupuesto tiene que ser tangible. Y tangible significa que tiene que estar por escrito. No puede estar atrás, se van a quedar aquella manera de pensar que decíamos, no, yo llevo mi presupuesto en la memoria, todo lo tengo aquí en la mente, a mí no se me escapa nada, yo sé en qué me gasto mi dinero, etc. Si esa es nuestra forma de pensar, pues lamentablemente le estamos haciendo un daño enorme a nuestro presupuesto y a nuestras finanzas. Entonces, algunos consejos, por ejemplo, si yo no me considero una persona acostumbrada a utilizar la tecnología, pues no se preocupe. El presupuesto lo puede llevar en una agenda o en un cuaderno. Lo único que le vamos a solicitar es que esta agenda o este cuaderno en el que usted va a elaborar su presupuesto, no lo mezcle con nada más, ni con las compras de la casa, ni con las compras de materia o prima o insumos que necesita para producir, ni con las cuentas de deuda que tienen algunos clientes con usted, etcétera, etcétera. No, no, no. Ese cuaderno va a estar única y exclusivamente dedicado a llevar el presupuesto. Y ese es un punto importante que tomemos en cuenta, ¿verdad? El orden, recuérdenlo. El paso número 2 es que, o más bien para aquellas otras personas que de repente sí se sienten muy habituadas con la tecnología, ¿verdad? Estamos hablando de personas un poco hábiles para llevar temas tecnológicos, puede ser en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Existen algunos apps, algunas aplicaciones que nos ayudan a controlar nuestro presupuesto. Y entonces, miren, todas las personas que nos ayuden a llenar el formulario se van a llevar como plus al finalizar este ciclo de seminarios 2 cosas. La primera será cada una de las presentaciones que desarrollamos a lo largo de las 4 semanas, las van a tener en su correo electrónico, nosotros se las haríamos llegar y adicionalmente nos comprometemos a enviarle algunas propuestas de plantillas que les puedan servir para llevar su presupuesto, tanto en APP, en aplicaciones de dispositivos tecnológicos, como una plantilla también en la última parte que vamos a ver, que sería el Excel. Y como mencionamos, entonces los existen, ¿verdad? Las personas que dicen, mire, no, a mí me gusta más el tema de las computadoras, yo me siento mucho más cómodo, mucho más cómoda. Y entonces para ustedes, lo que les podríamos recomendar serían las plantillas que existen ya predeterminadas o que podríamos elaborar a nuestra propia medida en la herramienta tan útil, tan versátil como lo es el Excel.
¿Cuál sería entonces el segundo aspecto que debemos tomar en cuenta para cumplir con nuestro presupuesto? Bueno, este quizá no nos guste tanto, pero se trata de registrar todos los días nuestros gastos. Y entonces existirán personas que digan, eso es imposible. Mire, voy a tardar tanto tiempo en registrar los gastos que no voy a poder vender. La realidad del caso, y probado científicamente, es que como máximo nosotros estaríamos dedicando entre 5 y máximo 10 minutos de nuestro tiempo para registrar todos los gastos si lo hacemos de manera diaria. Por supuesto, como todo, la práctica hace al maestro y conforme nos vayamos habituando con esta herramienta, pues esos tiempos van a ir disminuyendo sustantivamente. Entonces, recuerde, vamos a realizar un presupuesto tangible, vamos a registrar todos los días nuestros gastos. Hay personas que dicen, mire, eso que usted está diciendo a mí no me aplica porque yo registro mis gastos al final de mes. ¿Sabe por qué? Porque todos los registros yo los tengo en mi estado de cuenta. Bueno, lamentablemente, si usted piensa así, no está realizando un presupuesto. ¿Qué es lo que usted realmente está haciendo? Lo que está haciendo es que usted gasta y una vez que gasta, espera hasta el final del mes a que su dinero le alcance para poder hacer frente a ese gasto. ¿Por qué? Porque el estado de cuenta lo que hace es mostrarle a usted el gasto materializado. ¿No es cierto? Y si usted lo revisa hasta el final del mes, lamentablemente va a tener poco espacio para responder si es que gastó más de lo que realmente tenía. Y si este es su comportamiento, es muy probable que tenga que decidir entonces generar deuda para poder hacerle frente a esa deuda, o más bien sí a los pagos que usted no pudo hacer, no les pudo hacer frente con su propio ingreso. Entonces recuerden, al final del mes no es un comportamiento real. Hay otras personas que indican, no, yo lo que hago es separar un día a la semana para registrar todos mis gastos. Muy bien, bueno, solamente que hay un pequeño bemol. El tema es que si a usted en el transcurso de la semana se le extravió algún documento para registrar sus gastos, lamentablemente el dato que usted va a colocar dentro de su presupuesto no va a ser real. Eso como punto número 1, pero como punto número 2, se le pueden acumular tantos movimientos que de repente, mire, usted diga, ay no, son muchos los movimientos, yo voy a dejar eso del presupuesto. La verdad es que aquel webinar hablaba sobre el presupuesto, pero no es tan sencillo. Por supuesto, logramos identificar que no es sencillo porque nuestra manera de actuar es dejar que se nos acumulen todos los movimientos y eso, pues, obviamente va a ser prácticamente innegociable, inmanejable también. Y nuestro aspecto número 3 para cumplir con nuestro presupuesto es ser flexibles. Vean, nada hace más daño al presupuesto que no tener la capacidad de poder adaptarnos. Debemos sí o sí adquirir el hábito de manejar nuestro propio presupuesto y solamente manejando nuestro propio presupuesto vamos a tener la capacidad de poder observar en dónde y cómo flexibilizamos nuestra herramienta de presupuesto. En otras palabras, si nosotros decimos que un gasto es estrictamente ese gasto y listo, que nuestro ahorro tiene que ser un monto específico y listo, y que ninguno de nuestros gastos pueden ser modificables. O sea, en otras palabras, si nosotros pensamos que los gastos en los que yo estoy incurriendo son gastos que no los puedo modificar, significa entonces que hay una inflexibilidad de nuestra parte, de nuestra forma de pensar. Y si nosotros somos inflexibles, evidentemente eso va a traer el traste con el presupuesto. No hay forma material de poder cumplir con nuestro presupuesto si no estamos constantemente monitoreándolo, observándolo y como un ser vivo comprendiendo que puede modificar, que puede crecer, que puede disminuir dependiendo de las circunstancias de cada uno de nosotros. Hasta aquí hemos visto entonces qué es el presupuesto, cómo se elabora y cómo puedo también irlo controlando, irlo midiendo. Ahora bien, nos gustaría compartir con ustedes un dato adicional a modo de tip. Y si tengo un ingreso adicional, un ingreso extra, ¿cómo logro manejarlo de la manera más eficiente? Bueno,
nos vamos a colocar desde dos perspectivas. Una sería como empleado y la otra como emprendedor. La pregunta sería, ¿cómo hago yo para que el ingreso extra lo pueda manejar de una manera eficiente y poder sacarle el mejor provecho a este ingreso adicional? Imagínese que de repente usted no estaba esperando un dinero que le llegó y usted dice, se sienta y usted dice como empleado o como emprendedor, ¿cómo hago yo para poder sacarle el mejor provecho a este dinero? Bueno, lo primero que tenemos que saber como empleado es cuándo exactamente llega ese dinero. Por ejemplo, si es una bonificación, podríamos estarla recibiendo al final de cada mes, o puede ser al final de los 3 meses, o al final de los 6 meses, o una bonificación anual. ¿Okay? Entonces ya tengo mapeado, ya tengo identificado cuándo es que llega el dinero a mis manos. Por otro lado, como emprendedor, lo que debemos comprender es cuál es la estacionalidad de mi emprendimiento. Y cuando hablamos de esta estacionalidad, estamos hablando de esos momentos en los que yo recibo un ingreso extra. Por ejemplo, piense que usted se dedica a la industria turística. Entonces tenemos algunas áreas del tiempo en las que tenemos turismo alto y en otras áreas del tiempo tenemos turismo bajo. O de repente yo vendo algunos productos que son de mayor facilidad para convertir en ingreso en algunos periodos del tiempo específico. Por ejemplo, en este momento en el que nos encontramos, celebrando el bicentenario, pues tenemos algunos productos que se venden con mayor facilidad que otros. Al final del año, donde hay otras fechas, también existirán algunos productos que se venderán con mayor facilidad que otros. Si nosotros comprendemos cuál es la estacionalidad de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, entonces vamos a poder generar una reserva de dinero. Esa reserva de dinero nos va a ayudar a nosotros a poder enfrentar los meses en los que no estamos recibiendo el nivel de ingreso al que estamos acostumbrados. O sea que no vamos a pensar que porque en este momento estoy recibiendo bastante ingreso, lo puedo gastar todo, lo puedo invertir todo o lo puedo botar. No, sino que vamos a guardar una parte de ese dinero para distribuirla entre los meses que son más duros. ¿No es cierto? Yo sé que este es un comportamiento muy habitual entre nosotros, entre las personas que estamos emprendiendo. Ahora, sin importar si soy empleado o si soy emprendedor, lo que sí es cierto es que nosotros debemos realizar un plan de inversión sobre estos ingresos extra. Porque si no realizamos un plan de inversión sobre los ingresos, bueno, de repente recibimos el ingreso y comenzamos a ser bombardeados por nuestros deseos y algunas ofertas o algunos descuentos nos llaman tanto la atención que gastamos el dinero y al final no nos damos cuenta ni en qué. Pero para poder comprender un poco más esto, me gustaría compartir con ustedes una técnica. Entonces, imagine que usted recibe 100,000 colones como ingreso extra. Y vamos a utilizar entonces la técnica del 80-20. ¿Qué establece esta técnica de 80-20? Bueno, que vamos a destinar el 80% de ese ingreso extra, trasladándolo a los 100,000 colones que acabamos de mencionar anteriormente, 80,000 colones de ese ingreso extra lo vamos a intencionar a distintos sectores. Ya vamos a ver cuáles. Y 20,000 los vamos a dejar ahí para un tema específico, muy puntual. Iniciemos entonces. Bueno, el primer aspecto que debemos tomar en cuenta con los 80,000, recuerda, del 80-20, dentro del 80%, el primer aspecto al que le debemos prestar atención es elaborar un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Bueno, un dinero que nos ayuda a nosotros a hacerle frente a cualquier tipo de eventualidad al que al que nos enfrentemos en determinado momento, que no tenemos medido, que no tenemos mapeado, pero que surgió, que ocurrió, que se materializó. Y entonces nosotros tendríamos la capacidad, la tranquilidad de poder hacerle frente con este fondo de emergencia. La pregunta que siempre nos hacen, ¿y cuánto es un monto adecuado, razonable, para poder mantener ahí como un fondo de emergencia? Bueno, la teoría establece, y este es un tema de teoría que no se ajusta a las realidades claramente, pero la teoría establece que el monto mínimo puede oscilar entre un salario y 2 salarios mínimos de nuestro país. En términos económicos, en términos numéricos,
podríamos hablar de que si nosotros tenemos un ahorro por fondo de emergencia, eso es específico para atender emergencias en nuestro diario vivir o en nuestro emprendimiento, de entre unos 275.000 colones aproximadamente y hasta unos 550.000 colones, o sea, podríamos oscilar entre esos dos montos, ya tenemos lo suficiente como para que sea un dinero razonable que nos ayude a nosotros a hacer frente a cualquier eventualidad. De nuevo, sabemos que la realidad de nuestro país no nos beneficia tanto como para poder decir que esto aplica a cada uno de los emprendimientos y que aplica a cada una de las personas. Por supuesto que nos podemos ir ajustando. Lo que sí es cierto es que del ingreso extra que usted recibió, va a colocar un monto para el fondo de emergencia. Si ya tiene el fondo de emergencia constituido, no se preocupe, seguimos al siguiente paso. ¿Cuál sería el paso número 2? Bueno, entonces vamos a generar pagos extraordinarios a nuestras deudas. Recuerda, ingreso extra. Generamos fondo de inversión. Si ya lo tengo constituido, entonces voy a ir a pagar de manera extraordinaria algunas de nuestras deudas. Y para poder observar resultados reales, voy a compartirles una técnica que se llama bola de nieve. ¿En qué consiste la técnica de bola de nieve? Nosotros vamos a ir generando pagos extraordinarios a las deudas de menor valor como primera etapa. O sea, las deudas más bajas las vamos a ir pagando de manera extraordinaria. Esto nos ayuda a poder pagar en menor tiempo una de las deudas, tener la motivación de observar que hay resultados en el pago de la deuda y adicionalmente nos va a liberar un poco de flujo de efectivo que también podríamos estar integrando a nuestro presupuesto para otro tipo de situaciones. Entonces recuerden, pago de deudas mediante la técnica bola de nieve, que significa en una primera etapa ir generando pagos extraordinarios a nuestras deudas de menor valor. Luego, lo que vamos a hacer es destinar parte de este dinero a cumplir nuestros sueños. Y cuando hablamos de cumplir nuestros sueños, no significa que usted se va a acostar en su cama y va a comenzar a soñar. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que debemos determinar exactamente cuál sueño quiero alcanzar. Quiero estudiar, quiero viajar, quiero invertir, quiero generar más negocios, quiero expandir mi negocio, mi emprendimiento, etc. Tiene que estar bien definido cuál es exactamente el sueño que quiero alcanzar. Porque si esto no ocurre, vamos a utilizar el dinero en lo que se nos ocurra. Y no estamos buscando eso, sino más bien estamos buscando invertir nuestro dinero, colocar nuestro dinero extra en algo que ya teníamos previamente planificado. Por supuesto que son etapas, ¿no es cierto? Si yo ya logro conformar mi fondo de emergencia, entonces, y logro obtener un ingreso extra adicional, pues entonces pago deudas, y si ya estoy logrando disminuir mis deudas, podría entonces también determinar una cantidad de dinero de esos 80.000 colones que se van a ir a cumplir mis sueños que previamente he determinado. Y pues bien, luego de haber gastado los 80.000 colones o de haber intencionado los 80.000 colones, de haber direccionado los 80.000, ¿qué ocurre con los 20.000? Bueno, con esos 20.000 no existen reglas. Es un gasto libre. O sea, usted lo puede utilizar en lo que usted guste. Dese un gustito a usted, dele un gustito a su familia, utilícelo como usted mejor crea que lo puede utilizar. No existe ninguna regla para esos 20.000 colones. De esta manera, nosotros logramos observar que de los 100.000 colones extra que habíamos intencionado, que habíamos recibido anteriormente, según mencionamos, 20.000 de esos colones los voy a utilizar para lo que yo guste. Esto humaniza la manera en cómo las herramientas se utilizan para controlar nuestro ingreso. ¿Qué significa humanizar? Bueno, que nos damos cuenta que no es nada atractivo para una persona recibir 100.000 colones y de esos 100.000 colones comenzar a generar un fondo de emergencia o cumplir sueños o pagar deuda, sino que adicionalmente
le va a dar la oportunidad de este dinero extra de poder gastar en lo que usted más considere prudente. Perfecto. Hasta este punto entonces ya hemos logrado acumular más conocimiento sobre cómo se elabora un presupuesto, cómo controlamos el presupuesto y adicionalmente cómo tratamos el ingreso extra que podríamos estar obteniendo, sea por una comisión, o sea nuestro propio aguinaldo, o sea porque lo hemos ganado y no lo teníamos previsto. Para ir finalizando, me gustaría entonces dejarles 4 preguntas que no necesariamente tiene que responder ya, sino que quisiéramos dejárselas a usted para que las piense durante el resto del día y usted mismo genere sus propias respuestas. La primera sería, ¿sabía realizar un presupuesto? De acuerdo a lo que vimos hoy, yo también tenía el mito de que era nada más elaborar una lista de ingresos y de gastos, compararlos y ver si me alcanza o no. Y si tengo un número positivo, soy súper exitoso, pero si tengo un número negativo, no soy para nada exitoso. Bueno, hoy aprendimos que no es solamente eso, sino que adicionalmente lo que nos sobra, si es un número positivo, tenemos que intencionar. Tenemos que dirigir ese dinero hacia algún lugar. Y si lo sabía utilizar, si sabía realizar el presupuesto, perdón, lo utilizaba. ¿Realmente lo estaba utilizando? No, es que yo inicié, pero después me di cuenta que no era tan sencillo, etcétera. Bueno, entonces hoy es una muy buena oportunidad para que no solamente retomemos, sino para que lo continuemos utilizando de manera habitual. Y no solo eso, sino que la pregunta es, ¿lo estaba utilizando de manera correcta? Hoy aprendimos que existe una manera correcta de elaborar el presupuesto, de cerrar, de saldar el presupuesto y de controlar el presupuesto. Y adicionalmente, la última pregunta que les dejo a ustedes sería, ¿conocía sobre el manejo del ingreso extra? O yo cuando llegaba el aguinaldo decía, bueno, ahí no, hagamos fiesta. Cuando llegaba la bonificación por ventas, yo decía, mire, un ingreso adicional, ahora sí que sea lo que Dios quiera, yo nada más lo gasto. No, también hay que intencionarlo. Eso nos ayuda a nosotros a mantener una educación financiera y sobre todo nos ayuda a minimizar el riesgo de estar expuestos a aquella situación, recuerda, del supermercado. Llegar con nuestra tarjeta a pagar y de repente no tener fondos. Y también intentar con otra tarjeta y no tener fondos. Y exponernos a un sentimiento quizá de vergüenza frente a otras personas que nos están viendo en la fila y que probablemente nosotros nos sintamos juzgados. Bueno, pues entonces tener una buena educación financiera, educarnos financieramente hablando, nos ayuda a eliminar ese tipo de situaciones. Así estamos finalizando con lo que queríamos compartir con todas y con todos. Reiterar nuestro agradecimiento al CIDE, al Colegio de Ciencias Económicas, desde el Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión. Nos ponemos muy contentos siempre de poder compartir con ustedes temas que parecen muy sencillos, muy básicos, pero que según notamos en las estadísticas, en lo que nos muestran los estudios, pues lamentablemente nos encontramos en una situación de desinformación. Hemos identificado también un desinterés por parte de las personas y de los emprendedores por este tipo de temas. Y no sé si esta palabra existe, pero voy a atreverme a decirla, una analfabetización financiera que se encuentra generalizada en todo nuestro país. Finalizo invitándoles a que por favor nos sigan por nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, que lo pueden encontrar así como Programa de Desarrollo Gerencial. Tenemos un correo electrónico en el que nos pueden también contactar. El Programa de Desarrollo Gerencial no solamente apoya en temas de webinar, que sí tenemos una iniciativa específica en el desarrollo de este tipo de charlas virtuales, se llama Puente Emprendedor. Por favor síganos por las redes sociales porque ahí estamos entregando toda nuestra información. Pero también tenemos otro tipo de oferta que es la ordinaria, en donde apoyamos a las personas en el desarrollo de habilidades y de competencias gerenciales desde lo más básico, desde el emprendimiento. Por favor, tómense el tiempo para conocernos un poco más
gerencial@unet.ac.cr, ese es nuestro correo electrónico, gerencial@unet.ac.cr. Números telefónicos 25 27 22 54, 22 34 32 36, 22 34 32 36, la extensión 3416. Y queremos también finalizar agradeciéndole a todas las personas que nos han acompañado, tanto desde el Facebook del programa de desarrollo gerencial como el Facebook del Colegio de Ciencias Económicas. Y a partir de este momento, entonces, les entrego la palabra a mis compañeros y abrimos el espacio de consultas si las hay. Michael, muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios, varias consultas, así que vamos a tratar de abordar todas las que podamos en estos minutos que nos quedan. Por acá, Bélgica nos dice, excelente tema. Muchas gracias, Bélgica. Confiamos en que sea de mucho provecho para vos y para todas las personas que nos están viendo y que nos verán posteriormente. Don Oscar nos dice, ingresos brutos versus ingresos netos. Vos mencionabas, Michael, que el registro de los ingresos es el primer paso en el momento en que vamos a elaborar el presupuesto. Tal vez si pudiéramos hacer una diferencia entre qué son ingresos brutos y qué son ingresos netos. La segunda sería con respecto a las cargas sociales. Nos pregunta don Oscar si son gastos o ahorros, como por ejemplo el ROP o el FCL. Muy bien, sí, por supuesto. A veces se nos complican tanto los términos, ¿verdad? Porque hablamos de ingresos brutos y de ingresos netos. Cuando hablamos de ingresos brutos, perdón, estamos hablando de ingresos que no tienen ningún tipo de rebajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me contratan en una empresa y me dicen que me van a pagar 800,000 colones, ese sería mi ingreso bruto, sin ningún tipo de rebajo. Claro, por supuesto, cuando nosotros ya ingresamos a laborar, nos damos cuenta que no nos dan 800,000, sino que nos van a rebajar la caja, el seguro, asociación, etcétera, etcétera. Ese monto con rebajos, luego de haber realizado los rebajos, sería el ingreso neto. Si estamos hablando a nivel de emprendimiento, claramente, Mari, lo único que tendríamos que nosotros tomar en cuenta es que el impuesto al valor agregado no es parte de nuestra venta. O sea, por ejemplo, si yo vendo un producto en 100, claramente, pues yo tendría que cobrar el 13% por ese producto. Entonces, al final, el producto final va a tener un valor de 113. Esos 13 no forman parte de mi ingreso, ¿verdad? Aunque el ingreso bruto serían 113, el ingreso neto serían 100, porque los 13 no me pertenecen a mí, sino que le pertenecen al gobierno. Yo soy un ente de retención de ese impuesto. Entonces, básicamente, para no complicar mucho, cuando no tengo rebajo se llama ingreso bruto, cuando tengo rebajo se llama ingreso neto. Y la otra preguntita, perdón, Mari. La otra pregunta es con respecto a las cargas sociales, como el ROB y el FCL, si estos son gastos o ahorros. Dentro de mi presupuesto. Bueno, yo Correcto. podría catalogarlo perfectamente como un gasto. ¿Por qué como un gasto? Porque, bueno, no voy a tener el beneficio de inmediato. Si bien es cierto, voy a tener un beneficio en el futuro, eso va a ocurrir hasta el retiro, pero evidentemente está disminuyendo mi ingreso. Entonces podría clasificarlo perfectamente como un gasto. Comprendiendo que hay un beneficio, por ejemplo, con este tema de pensiones complementarias. Solamente que ese beneficio no lo observo hoy, sino que lo voy a observar hasta el final del periodo, o sea, hasta que ya me retire. Perfecto. Nos dice Carla, cuando mi emprendimiento es mi única fuente de ingresos, ¿es importante diferenciar mi salario de todos los demás gastos? Ay, caray. Yo no sé si el profesor Warner me quiere apoyar en este tema, pero vieras, Mari, que nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a muchos emprendedores en todo el territorio nacional y lamentablemente uno de las falencias, de las carencias que tienen es que efectivamente abren un emprendimiento y del mismo emprendimiento pagan agua, luz, teléfono, colegio de sus hijos, taxi, comida, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es minar al emprendimiento. Con muchísima razón, después de un tiempo nos damos cuenta que nuestro emprendimiento nunca creció. ¿Por qué? Porque mezclamos nuestras finanzas personales de nuestras finanzas empresariales. Nuestro negocio tiene que ser manejado completamente independiente
de nuestras finanzas personales. En otras palabras, cuando nosotros emprendamos, no importa el monto, yo siempre le digo a los emprendedores, es que me dicen, mire, profe, pero yo no puedo llegar al monto mínimo salarial. No importa, pero entonces defina cuáles son sus gastos personales y colóquelo como parte del salario y que eso salga de su emprendimiento. Siempre hay que separar el salario del emprendedor del monto de ingreso del emprendimiento, porque si no, ese comportamiento definitivamente le va a hacer mucho daño al emprendimiento. Con permiso, Michael, también aportando esa parte que mencionabas, es muy importante porque pasa un fenómeno muy curioso. Al corto plazo, el emprendedor pues no se da cuenta de que esta parte salarial pues no ve el efecto a corto plazo, pero a largo plazo van a ver los detalles. Por ejemplo, ¿qué va a ver? Que ya el dinero no le está alcanzando, que ya prácticamente lo que genera el negocio lo está gastando en gastos propios, ¿verdad? Y entonces, a largo plazo, sí, los perjuicios que trae son bastante amplios. A corto plazo, tal vez uno lo siente y por eso es una práctica tan común en la gente, ¿verdad? Que a veces la gente dice, pues, como no tengo un salario, agarro lo de la empresa lo uso para pagar lo personal y empiecen con esa mezcla. Y entonces el problema viene a largo plazo, después de 2, 3, 4 meses, cuando decimos qué está pasando y no encontramos el detalle, no encontramos qué es lo que está sucediendo, si es que desde anteriormente veníamos consumiendo la propia ganancia que estaba generando el negocio en este caso. Entonces, ese comentario pues muy acertado y lo que mencionabas vos también en este caso, de lo valioso que es hacer una separación de un presupuesto personal, en este caso el salario, y un presupuesto del emprendimiento. Muy bien, muchísimas gracias más bien por la pregunta. Muchas gracias. Y Liz y Erika nos consultan dos cosas. ¿Cómo logro pagar imprevistos pasados si tengo un presupuesto muy limitado? Esa sería una. Y la otra es si podemos explicar un poco más sobre la importancia de humanizar el presupuesto. Muy bien, muy bien. En primera instancia debemos recordar, Lizzy, y ¿cuál era el otro nombre, perdón, Mari? Liz y Erika. Liz y Erika. Debemos comprender que los imprevistos van a ocurrir en cualquier momento. O sea, no tenemos una forma, digamos, sistematizada de poder indicar el próximo mes llega un imprevisto, la próxima semana también. Eso va a ocurrir en cualquier momento. Lo que sí es cierto es que si nosotros tenemos la posibilidad de un presupuesto reducido, de no colocar, por ejemplo, el ahorro de último, como vimos en la presentación, sino que colocarlo como una prioridad 2, eso nos daría un espacio de poder generar ahorro. Y bueno, llamémoslo, lo vimos desde el ingreso extra como un fondo para cubrir emergencias. Pero si no hay un ingreso extra, tendríamos entonces que construir nuestro propio fondo del ingreso que estamos recibiendo en nuestro presupuesto normal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no colocando el ahorro al final, porque al final, como lo mencionamos anteriormente, lo que estamos haciendo es, lo que me sobra es lo que ahorro. No, hay que intencionar el ahorro. ¿Y cómo intenciono yo el ahorro? Una vez que yo logro elaborar una lista de gastos, me daré cuenta que existen algunos gastos hormiga, ¿lo recuerdan? Que lo mencionó el profesor la semana anterior. Bueno, esa salidita a tomar café todos los fines de semana o por las noches, algún lugar de entretenimiento, o resulta que yo deseaba irme a un hotel a pasear junto con mi familia. Una vez que yo logro identificar que eso no es tan real, ese dinero que estoy destinando a ese tipo de gastos superfluos, podría perfectamente redireccionarlo hacia el ahorro. Lo que se pueda. Lo importante es ir ahorrando poco a poco. Y conforme nosotros vamos manejando el presupuesto, iremos identificando qué tipo de gastos podríamos de repente o disminuir o eliminar por completo y convertirlo en este tipo de ahorro que nos ayude a hacer frente a cualquier imprevisto. Y por último nos dice Payes Reyes, lo de gastar 20,000 y guardar 80, ¿se habla semanal o mensual? Eso va a depender porque estábamos hablando de ingresos extra. Entonces, por ejemplo, si el ingreso extra llega por una bonificación mensual, este ejercicio yo debería de hacerlo en ese momento que recibo la bonificación mensual.
pero hay personas que por su dinámica, ¿verdad? Por la industria, no reciben bonificaciones mensuales, sino trimestrales o semestrales o una bonificación anual. Si yo ya tengo una idea de cuándo, y por eso es tan importante yo como persona conocer en qué momento llega ese ingreso extra, a partir de ese momento en el que yo ya conozco que viene un ingreso extra, entonces ahora sí logro direccionar ese dinero hacia los distintos elementos que vimos en esa diapositiva. Muchas gracias, Michael. Y bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Pues queremos agradecerles a ustedes, al Programa de Desarrollo Gerencial de la UNED y a todas las personas que nos acompañaron durante la transmisión de hoy. La otra semana vamos a estar con el medio de pago. Conozco las ventajas que me ofrecen. Entonces, de una vez para que lo agenden y pues nuevamente agradecerles a ustedes por estar acá acompañándonos y por compartirnos un poquito de todo el conocimiento que tienen y esperamos realmente que sea de muchísimo provecho para todas las personas en términos personales y también en términos empresariales. Feliz día. Hasta luego.